24 de septiembre de 1942. La sala de conferencias del cuartel general de Hitler en Prusia Oriental estaba cargada de tensión. Alrededor de la enorme mesa de roble se sentaban los oficiales de más alto rango de la Wehrmacht alemana, con uniformes impecables y rostros cuidadosamente neutrales. En la cabecera de la mesa estaba Adolf Hitler, y frente a él, de pie, entregando un informe que pondría fin a su carrera, se encontraba el general Franz Halder, jefe del Estado Mayor alemán. Halder había ocupado ese puesto desde 1938, durante las victorias en Polonia, Francia y los Países Bajos. Había ayudado a planificar las invasiones que convirtieron a Alemania en la dueña de Europa continental, pero ahora, en el otoño de 1942, estaba a punto de cometer un pecado imperdonable en la Alemania nazi: decirle a Hitler la verdad. El tema era Stalingrado. Durante 2 meses, el Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, había estado luchando casa por casa, edificio por edificio en la ciudad industrial soviética a orillas del río Volga. El progreso se medía en metros. Las bajas aumentaban de forma catastrófica, y Halder había hecho los cálculos. Comenzó su informe con los hechos. El Sexto Ejército había sufrido más de 80.000 bajas desde agosto. Los refuerzos soviéticos cruzaban el Volga cada noche. Las líneas de suministro alemanas estaban peligrosamente extendidas, recorriendo cientos de kilómetros a través de estepas abiertas que los partisanos soviéticos interrumpían cada vez más. Se acercaba el invierno y el ejército no estaba preparado. Entonces Halder pronunció las palabras que lo destruirían: Mein Führer, no podemos tomar Stalingrado con las fuerzas disponibles. El costo en hombres y material superará cualquier beneficio estratégico. Recomiendo consolidar nuestras posiciones, preparar defensas para el invierno y reanudar las operaciones ofensivas en primavera, cuando estemos adecuadamente abastecidos y reforzados. El silencio que siguió fue absoluto. Todos los oficiales en la sala sabían lo que Halder acababa de hacer. Había contradicho a Hitler. Había sugerido una retirada. Había insinuado que la estrategia del Führer era equivocada. Eran declaraciones que podían poner fin a su carrera, incluso a su vida. El rostro de Hitler se tornó rojo. Su voz cuando habló fue baja al principio, lo cual siempre era más peligroso que sus gritos. ¿Recomiendas la retirada? Tú, que has supervisado cada retroceso y revés de esta campaña. Tú, que constantemente has aconsejado precaución y vacilación, mientras yo he obtenido victoria tras victoria. Halder se mantuvo firme. Ese era el momento que lo definiría. Podía retractarse, disculparse, suavizar sus palabras, o decir toda la verdad, sabiendo que eso acabaría con su carrera militar. Eligió la verdad. Mein Führer, he estudiado cuidadosamente la logística. El Sexto Ejército requiere aproximadamente 700 toneladas de suministros diarios. En los mejores días podemos entregar tal vez 300. A medida que se acerque el invierno, esa cifra disminuirá aún más. Las fuerzas soviéticas en Stalingrado no se están derrumbando. La inteligencia indica que están preparando una gran contraofensiva, probablemente dirigida a nuestros flancos, sostenidos por fuerzas rumanas e italianas con armas antitanque inadecuadas. Si seguimos concentrando tropas en la ciudad, corremos el riesgo de un cerco total del Sexto Ejército. La precisión del análisis de Halder lo empeoró todo. No expresaba preocupaciones vagas. Presentaba un análisis detallado que contradecía directamente la visión de Hitler sobre una victoria inevitable. Estaba usando hechos y logística contra ideología y voluntad. Hitler se levantó. La furia ya no estaba contenida. ¿Te atreves a decirme lo que es posible y lo que no? Yo, que he logrado lo que todos los expertos decían imposible. Yo, que conquisté Francia en 6 semanas cuando tu precioso Estado Mayor decía que tomaría años. Yo, que he llevado a Alemania de la derrota al dominio de Europa. Halder intentó responder. Mein Führer, no estoy cuestionando sus logros. Estoy presentando la realidad matemática de... ¿Matemáticas? Gritó Hitler. Siempre hablas de matemáticas, de logística, de precaución. Las guerras se ganan con voluntad, con determinación, con la negación a aceptar la derrota. Los bolcheviques están al borde del colapso. Stalingrado es la clave. Una vez que caiga,
Toda la posición soviética en el Volga se derrumbará. Controlaremos el río. Controlaremos el acceso al petróleo del Cáucaso. Ganaremos esta guerra. ¿Pero a qué costo?, preguntó Halder alzando la voz a pesar suyo. Incluso si tomamos Stalingrado, lo que requerirá al menos otro mes de este agotador combate urbano. Tendremos un ejército exhausto, sosteniendo una posición expuesta, profundamente dentro del territorio soviético, con el invierno acercándose y líneas de suministro que no podrán sostenerlo. «Basta», gritó Hitler golpeando la mesa con las manos. «Estoy rodeado de pesimistas y derrotistas, de hombres que ven obstáculos en lugar de oportunidades, de generales que quieren retirarse ante el primer signo de resistencia. Tú, Halder, has sido un freno para este ejército desde el principio. Te opusiste al ataque contra Francia. Te opusiste a la invasión de la Unión Soviética. Te has opuesto a cada movimiento audaz que nos ha dado la victoria, y ahora te opones a Stalingrado». La acusación era parcialmente cierta. Halder había expresado preocupaciones sobre muchas decisiones de Hitler, pero también las había ejecutado, y a menudo con brillantez. El problema era que Hitler solo recordaba las objeciones, no los éxitos. Y en su mente, cualquiera que lo contradijera estaba, por definición, equivocado. Otros oficiales se movieron incómodos en sus asientos. Algunos coincidían con Halder. Los informes del Frente Oriental decían lo mismo. Líneas de suministro sobrecargadas y tropas agotadas. Pero nadie habló. Sabían que estar de acuerdo con una crítica al Führer equivalía a suicidio profesional. Halder hizo un último intento. «Mein Führer, he servido a Alemania con lealtad. Has servido a tu propia cobardía», interrumpió Hitler. «Has servido al pensamiento anticuado del Estado Mayor. No has servido a la visión que Alemania necesita. Necesito generales que crean en la victoria, no contadores que calculen costos». Hitler se volvió hacia su subordinado más leal, el mariscal de campo Wilhelm Keitel. «Halder queda relevado de su cargo como jefe del Estado Mayor con efecto inmediato. Será reemplazado por el general Kurt Seitzler. Tal vez un oficial más joven, con experiencia en el Frente Oriental, tenga el espíritu agresivo que este puesto requiere». Halder se quitó las insignias del cuello y las colocó sobre la mesa. Sabía que esto ocurriría desde el momento en que decidió decir la verdad. Saludó formalmente y abandonó la sala. Su carrera militar había terminado. Pasaría el resto de la guerra en retiro forzoso, y más tarde sería arrestado tras el complot de julio de 1944 para asesinar a Hitler, aunque no había participado directamente. Pero mientras salía, Halder sabía que tenía razón. Cada cálculo, cada advertencia que había hecho era exacta, y en los siguientes 4 meses sería terriblemente demostrado. La contraofensiva que predijo comenzó exactamente 8 semanas después. El 19 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas atacaron las posiciones rumanas al norte y al sur de Stalingrado, tal como Halder había advertido. Los rumanos, con defensas débiles y armas antitanque inadecuadas, colapsaron en cuestión de horas. Para el 23 de noviembre, todo el sexto ejército alemán estaba rodeado. Más de 280.000 hombres quedaron atrapados en la ciudad que Hitler había ordenado tomar a cualquier precio. La crisis de suministros que Halder había calculado con precisión se materializó tal como la había predicho. La Luftwaffe intentó abastecer la bolsa por aire, pero nunca se acercó a las 700 toneladas diarias necesarias. La mayoría de los días entregaban 100 toneladas o menos. Los soldados morían de hambre. Los equipos fallaban por falta de combustible y repuestos. Los suministros médicos se agotaron. Los hombres morían congelados en alojamientos inadecuados.
Los comandantes del Sexto Ejército, atrapados, enviaban mensajes desesperados pidiendo permiso para romper el cerco, mientras aún era posible. Hitler se negó, recordando el consejo de Halder sobre la retirada y decidido a demostrar que la voluntad podía superar la logística. El ejército debía resistir. Las fuerzas de socorro romperían el cerco. La situación se restauraría mediante determinación y espíritu de lucha. Pero la determinación no crea comida donde no la hay. La voluntad no genera municiones. El espíritu combativo no calienta a los soldados congelados, ni cura a los heridos sin medicinas. Las matemáticas que Halder había presentado resultaron inexorables. Para diciembre, el Sexto Ejército era ineficaz en combate. Para enero los soldados morían de hambre. El 2 de febrero de 1943, los supervivientes se rindieron. De los 280.000 hombres atrapados, aproximadamente 91.000 sobrevivieron para rendirse. La mayoría moriría en cautiverio soviético. Solo unos 6.000 regresaron a Alemania. Halder observó todo esto desde su retiro forzoso. Mantuvo diarios detallados que más tarde se convertirían en documentos históricos valiosos. En ellos registró su frustración por haber tenido razón, mientras era tratado como si estuviera equivocado. Documentó las formas precisas en que sus predicciones se habían materializado y reflexionó sobre el problema fundamental que lo había destruido a él y que, en última instancia, destruiría a Alemania. El problema era que Hitler había creado un sistema en el que la verdad era lo que él decidía que fuera. Los hechos que contradecían su visión se desestimaban como derrotismo. A los oficiales que presentaban evaluaciones exactas se les acusaba de carecer de espíritu combativo. Toda la estructura de mando militar había sido corrompida por la necesidad de decirle a Hitler lo que quería escuchar en lugar de lo que necesitaba saber. Halder había intentado ser la excepción. Intentó mantener estándares militares profesionales de evaluación honesta y planificación realista. Pero en la Alemania de Hitler, la competencia profesional estaba subordinada a la lealtad ideológica. Mejor estar equivocado y ser leal que tener razón y ser crítico. Los aduladores sobrevivían mientras que los que decían la verdad eran purgados. El general Kurt Seitz, que reemplazó a Halder, fue inicialmente más agresivo y optimista, algo que Hitler apreció. Pero en pocos meses, Seidler también estaba presentando las mismas preocupaciones sobre Stalingrad que Halder había expresado. La diferencia fue que, para entonces, el ejército ya estaba atrapado. La honestidad tardía de Seidler llegó demasiado tarde para evitar el desastre, solo para documentarlo. La respuesta de Hitler a Seidler fue la misma que había sido con Halder. Desestimación de las preocupaciones, acusaciones de derrotismo e insistencia en que la fuerza de voluntad prevalecería. Seidler duró más que Halder, pero finalmente él también fue destituido después de solicitar repetidamente permisos de retirada, que podrían haber salvado a las fuerzas alemanas. Sufrió un colapso nervioso en 1944 y fue apartado del mando. El patrón se repitió durante toda la guerra. Los generales competentes que le decían la verdad a Hitler eran despedidos. Los psicofantes que le decían lo que quería oír eran ascendidos. Y las operaciones militares alemanas se volvieron cada vez más divorciadas de la realidad estratégica. Como resultado, el mariscal de campo Erich von Manstein, quizá el general más capaz de Alemania, manejó el equilibrio delicado mejor que la mayoría. Presentaba evaluaciones realistas, pero las formulaba de manera que no contradijeran directamente a Hitler. Solicitaba defensa flexible en lugar de retirada. Enfatizaba el reposicionamiento estratégico en lugar de la retirada. Este juego semántico a veces funcionaba, pero también significaba que incluso las mejores mentes militares de Alemania estaban gastando energía en gestionar el ego de Hitler en lugar de luchar la guerra. La tragedia del despido de Halders no fue solo que Alemania perdió a un oficial de Estado Mayor capaz. Fue que el incidente envió un mensaje claro a lo largo del Wehrmacht. Decirle la verdad al Führer es más peligroso que perder batallas. Esto creó una atmósfera en la que los oficiales de todos los niveles aprendieron a distorsionar o suprimir información que pudiera enfurecer a Hitler. Los informes de inteligencia se suavizaban, las cifras de bajas se minimizaban. La fuerza enemiga se subestimaba. Los problemas de suministro se restaban importancia.
Esta distorsión sistemática de la información fluía hacia arriba a través de la estructura de mando, lo que significaba que las decisiones de Hitler se basaban en evaluaciones cada vez más ficticias de la realidad. Estaba tomando decisiones estratégicas basadas en lo que sus subordinados pensaban que quería oír, en lugar de lo que realmente estaba ocurriendo. Esta brecha de información se amplió durante toda la guerra, contribuyendo a decisiones catastróficamente pobres en 1943, 1944 y 1945. La batalla de Stalingrad se convirtió en el símbolo de esta disfunción. Hitler había insistido en que la ciudad podía tomarse porque necesitaba que se tomara por razones políticas y psicológicas. Halder había dicho que no podía tomarse, o al menos no a un costo aceptable, porque la logística no la respaldaba. Halder fue despedido por esta evaluación, y entonces la realidad demostró que Halder estaba en lo correcto de la manera más catastrófica posible. Pero incluso después de Stalingrado, Hitler no aprendió la lección. No reconoció que despedir a los asesores por decir la verdad era contraproducente. En cambio, redobló la apuesta. Las derrotas debían haber sido causadas por generales incompetentes o traidores. La solución era ejercer más control personal, confiar aún menos en el asesoramiento militar profesional, confiar en su intuición por encima del análisis experto. Este patrón continuó hasta el final de la guerra. En 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, Hitler se negó a liberar las reservas Panzer, porque estaba convencido de que el desembarco era una finta y que la invasión real llegaría en K. Sus generales sabían más, pero habían aprendido a no contradecirlo con demasiada fuerza. Cuando Hitler aceptó que Normandía era la invasión principal, ya era demasiado tarde para contraatacar eficazmente. En 1945, cuando las fuerzas soviéticas se acercaban a Berlín, Hitler seguía moviendo divisiones fantasma en los mapas, emitiendo órdenes a ejércitos que ya no existían, planificando contraofensivas con recursos que habían sido destruidos meses antes. Su Estado Mayor sabía que la situación era desesperada, pero siguió ejecutando órdenes sin sentido, porque habían aprendido que decir la verdad se castigaba, mientras que el fracaso obediente era simplemente desafortunado. Halder sobrevivió a la guerra y de Mintos hecho fue arrestado por los estadounidenses. Luego utilizado como consultor para investigaciones históricas sobre las operaciones militares alemanas. Proporcionó un testimonio detallado sobre la relación disfuncional entre Hitler y el Estado Mayor. Explicó cómo la planificación militar profesional había sido subordinada a la fantasía ideológica. Documentó las formas precisas en que la negativa de Hitler a aceptar la realidad había llevado a desastres estratégicos. En sus escritos posteriores, Halder reflexionó sobre su despido con sentimientos encontrados. Por un lado, que se demostrara que tenía razón. Era un consuelo frío cuando cientos de miles de hombres murieron innecesariamente. Por otro lado, había mantenido su integridad profesional cuando habría sido más fácil y seguro seguir la ilusión. Había dicho la verdad cuando decir la verdad era peligroso, y pagó el precio por ello. La lección del despido de Halders se extiende más allá de la historia militar. Es un estudio de caso de lo que ocurre cuando las instituciones priorizan la lealtad por encima de la competencia. Cuando la crítica se trata como traición. Cuando los líderes se rodean de aduladores en lugar de expertos dispuestos a dar malas noticias. El patrón es reconocible a lo largo de la historia y en diferentes tipos de organizaciones. Los líderes que castigan a quienes dicen la verdad crean sistemas donde la verdad se vuelve cada vez más rara. Los subordinados aprenden a decir a los líderes lo que quieren oír en lugar de lo que necesitan saber. Las decisiones se toman basadas en ficciones cómodas en lugar de hechos incómodos. Y finalmente la realidad se impone de maneras catastróficas que podrían haberse evitado si alguien hubiera estado dispuesto a escuchar a los Halders del mundo. El 24 de septiembre de 1942 fue el día en que Hitler despidió a su mejor general por decir la verdad sobre Stalingrado. También fue el día en que Hitler garantizó que Stalingrad se convertiría en la catástrofe que Halder había predicho porque, al eliminar al único asesor dispuesto a hablar con honestidad,
Hitler se aseguró de que nadie más lo intentara. La verdad sobre Stalingrad se volvió indecible, y una verdad indecible condujo a una tragedia indecible. Franz Halder vivió hasta 1972, lo suficiente para ver a Alemania reconstruida, para ver la reputación del Wehrmacht parcialmente rehabilitada, y para ver a los historiadores reconocer que había tenido razón sobre Stalingrad. Pero también vivió lo suficiente para saber que tener razón había importado menos que ser creído, y que decir la verdad le había costado todo, mientras que la mentira le había costado a Alemania mucho más. El despido de Franz Halder no fue solo una decisión de personal, fue una elección entre realidad y fantasía, entre competencia profesional y pureza ideológica, entre evaluación honesta y cómoda ilusión. Hitler eligió mal y 280.000 hombres en Stalingrad pagaron el precio por esa elección.